Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de drama, romance, intriga y por supuesto, paisajes impresionantes. ¿De qué vamos a hablar? De miniseries turcas. Pero no cualquier miniserie turca, sino de lo mejor que se avecina en 2025. Así es, vamos a echar un vistazo al futuro y predecir qué joyas turcas podrían estar cautivándonos el año que viene. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series turcas, reseñas, noticias y mucho más. Prometo que te mantendrás al día con todo lo que está pasando en el mundo de las telenovelas turcas. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Ahora sí, vamos al grano. El mundo de las series turcas está en constante evolución. Cada año nos sorprenden con nuevas historias, nuevas caras y nuevas formas de contarnos historias que nos tocan el corazón. Y el 2025 no será la excepción. Aunque todavía es un poco pronto para tener confirmaciones oficiales de todos los proyectos que están en desarrollo, basándonos en las tendencias actuales, los rumores que circulan y la popularidad de ciertos actores y escritores, podemos hacernos una idea de lo que podríamos esperar. Una de las cosas que definitivamente veremos en 2025 son miniseries con elencos estelares. Las productoras turcas saben que el atractivo de una serie a menudo reside en sus protagonistas, y están dispuestas a invertir para reunir a los mejores talentos. Podemos esperar el regreso de nombres como Quantatürk, Beren Saat, Burak Özçivit y Fariye Evcen, probablemente en proyectos más ambiciosos y con narrativas más complejas. Imaginemos por ejemplo una miniserie histórica con Burak Özçivit interpretando a un sultán otomano o un thriller psicológico con Beren Saat como una detective brillante pero atormentada. Las posibilidades son infinitas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la creciente popularidad de las series turcas en plataformas de streaming. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, todas están apostando fuerte por el contenido turco, y eso significa que veremos más producciones originales diseñadas específicamente para estas plataformas. Esto abre la puerta a historias más arriesgadas, a una mayor libertad creativa y a una distribución global instantánea. Podríamos esperar ver miniseries de ciencia ficción con toques turcos, dramas familiares con personajes lgbt y o adaptaciones de novelas clásicas de la literatura turca. En cuanto a los géneros, el romance siempre será un pilar fundamental. Las comedias románticas seguirán haciendo reír a la audiencia, y los dramas románticos seguirán haciéndonos llorar a moco tendido. Pero creo que veremos una evolución en la forma en que se cuentan estas historias. Los clichés se irán dejando de lado, y se explorarán relaciones más realistas y complejas, con personajes que tienen defectos y cometen errores. Pero no todo será romance y drama. También creo que veremos un aumento en las series de suspense y acción. Las series de mafia y las series de espías siempre han tenido un público fiel en Turquía, y creo que las productoras seguirán explotando este género. Podríamos esperar ver miniseries con tramas intrincadas, giros inesperados y mucha adrenalina. Imaginemos una miniserie sobre un grupo de hackers que luchan contra la corrupción en el gobierno o una serie sobre un agente secreto que debe infiltrarse en una organización terrorista. Y hablando de temas sociales, creo que veremos más miniseries que aborden temas importantes y relevantes para la sociedad turca. La violencia de género, la pobreza, la desigualdad social, la corrupción política son temas que siempre han estado presentes en la sociedad turca, y creo que las series turcas tienen el potencial de generar debate y conciencia sobre estos temas. Podríamos esperar ver miniseries que cuenten las historias de mujeres que luchan por sus derechos, de familias que viven en la pobreza o de activistas que luchan contra la corrupción. Además, no podemos olvidar la belleza de los paisajes turcos. Turquía es un país con una geografía muy diversa, desde las playas del Mediterráneo hasta las montañas del Cáucaso, pasando por las ruinas antiguas de Efeso y las calles laberínticas de Estambul. Las series turcas siempre han sabido aprovechar al máximo estos paisajes, y creo que en 2025 veremos más miniseries que nos muestren la belleza de Turquía en todo su esplendor. Imaginemos una miniserie ambientada en Capadocia, con sus paisajes lunares y sus globos aerostáticos, o una serie ambientada en el Mar Negro, con sus montañas verdes y sus pueblos pesqueros. También es importante mencionar la música. La música es una parte fundamental de las series turcas. Las bandas sonoras suelen ser muy emotivas y pegadizas, y a menudo se convierten en éxitos de ventas.
Creo que en 2025 veremos miniseries con bandas sonoras aún más elaboradas, con canciones originales escritas especialmente para la serie y con artistas turcos de renombre participando en la producción. Ahora hablemos de algunas de las tendencias que creo que desaparecerán en 2025. Creo que las series demasiado largas y repetitivas comenzarán a perder popularidad. Los espectadores están cada vez más exigentes y quieren historias que los mantengan enganchados de principio a fin. También creo que las historias demasiado melodramáticas y exageradas comenzarán a cansar a la audiencia. Los espectadores quieren historias más realistas y auténticas con personajes con los que puedan identificarse. En definitiva, creo que el 2025 será un año muy emocionante para las series turcas. Veremos miniseries con elencos estelares, historias arriesgadas, paisajes impresionantes y bandas sonoras emotivas. Las plataformas de streaming seguirán apostando fuerte por el contenido turco, y las productoras turcas seguirán innovando y experimentando con nuevas formas de contar historias. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y predicciones. Nadie puede saber con certeza qué nos deparará el futuro de las series turcas. Pero lo que sí puedo decir con seguridad es que el mundo de las series turcas siempre es sorprendente y emocionante. Siempre hay algo nuevo por descubrir, algo nuevo por ver y algo nuevo por amar. En resumen, hemos explorado el fascinante panorama de las miniseries turcas que podrían arrasar en 2025. Hemos hablado de la probable consolidación de las plataformas de streaming como principales impulsoras de contenido original, del regreso de los grandes nombres de la actuación turca, de la evolución de los géneros más populares como el romance y el thriller, y de la creciente importancia de abordar temas sociales relevantes. También hemos hecho algunas predicciones sobre las tendencias que podrían desaparecer y la importancia de la música y los paisajes turcos en la creación de atmósferas inolvidables. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el futuro de las series turcas. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué miniserie turca les gustaría ver en 2025? ¿Qué actores y actrices les gustaría ver protagonizando una nueva producción? Déjenme sus comentarios abajo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Ampliación. Más allá de las predicciones, un análisis profundo del panorama de las miniseries turcas en 2025 ***. Bien amigos, ahora que hemos sentado las bases con nuestras predicciones iniciales, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos clave que, en mi opinión, definirán el panorama de las miniseries turcas en 2025. No se trata solo de lanzar nombres y esperar a ver qué pasa, se trata de analizar las fuerzas impulsoras, las tendencias emergentes y los posibles desafíos que enfrentará la industria. El reinado indiscutible de las plataformas de streaming, un nuevo campo de juego ***. Como mencioné antes, las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Disney, y son los grandes jugadores en este juego. Pero su influencia va mucho más allá de simplemente ofrecer contenido. Están remodelando por completo la forma en que se producen, distribuyen y consumen las series turcas. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa presupuestos más generosos, mayor libertad creativa y una audiencia global garantizada desde el primer día. Significa que las productoras turcas ya no están limitadas por las restricciones de la televisión tradicional, como la duración de los episodios o las franjas horarias. Pueden experimentar con formatos más innovadores, narrativas más complejas y temas más arriesgados. Además, la competencia entre las plataformas de streaming está impulsando una carrera armamentista en términos de contenido original. Cada plataforma quiere tener su propia serie estrella turca que atraiga a nuevos suscriptores y fidelice a los existentes. Esto significa que veremos más inversiones en talento, guiones y producción de alta calidad. Pero no todo es color de rosa. La creciente dependencia de las plataformas de streaming también plantea algunos desafíos. Por ejemplo, las productoras turcas podrían perder cierto control sobre sus creaciones, ya que las plataformas a menudo tienen voz y voto en las decisiones creativas. Además, la competencia global podría ejercer presión sobre los precios y las condiciones laborales.
El regreso de las leyendas y el ascenso de las nuevas estrellas, un elenco estelar ***. Los nombres que mencioné antes, Kvantatltu, Beren Saat, Burak Ozcivit, Fariye Evcen, son verdaderas leyendas en el mundo de las series turcas. Han cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento, carisma y profesionalismo. Su regreso en nuevas miniseries sería un gran acontecimiento, no solo para sus fans, sino para toda la industria. Pero no solo se trata de los nombres consagrados. También hay una nueva generación de actores y actrices que están emergiendo con fuerza. Nombres como Ayka Aysinturan, Aras Bulut, Nemli y Dilan Cizekdeniz están demostrando su talento y conquistando al público. Su participación en nuevas miniseries podría catapultarlos al estrellato internacional. Además, creo que veremos más colaboraciones internacionales en términos de elenco. Es posible que veamos a actores y actrices de otros países participando en miniseries turcas y viceversa. Esto podría enriquecer las historias y atraer a audiencias aún más amplias. Más allá del romance, la evolución de los géneros y la exploración de nuevos territorios. El romance siempre será un género fundamental en las series turcas. Pero creo que veremos una evolución en la forma en que se cuentan estas historias. Los clichés se irán dejando de lado, y se explorarán relaciones más realistas y complejas, con personajes que tienen defectos y cometen errores. Además, creo que veremos más miniseries que mezclen diferentes géneros. Por ejemplo, podríamos ver una comedia romántica con toques de drama, o un thriller psicológico con elementos de romance. Esta hibridación de géneros podría dar lugar a historias más originales e interesantes. Y por supuesto, no podemos olvidar la creciente popularidad de las series de suspense y acción. Las series de mafia y las series de espías siempre han tenido un público fiel en Turquía, y creo que las productoras seguirán explotando este género. Podríamos esperar ver miniseries con tramas intrincadas, giros inesperados y mucha adrenalina. El reflejo de la sociedad, temas sociales relevantes y narrativas con propósito. Creo que veremos más miniseries que aborden temas importantes y relevantes para la sociedad turca. La violencia de género, la pobreza, la desigualdad social, la corrupción política son temas que siempre han estado presentes en la sociedad turca, y creo que las series turcas tienen el potencial de generar debate y conciencia sobre estos temas. Por supuesto, abordar estos temas de manera sensible y responsable es fundamental. Las series turcas tienen una gran influencia en la opinión pública, y es importante que utilicen esta influencia para promover la igualdad, la justicia y el respeto. Además, creo que veremos más miniseries que celebren la diversidad y la inclusión. Es importante que las series turcas reflejen la realidad de la sociedad turca, que es cada vez más diversa y multicultural. La magia de Turquía, paisajes impresionantes y bandas sonoras emotivas. Como mencioné antes, la belleza de los paisajes turcos es un activo invaluable para las series turcas. Turquía es un país con una geografía muy diversa, y las series turcas siempre han sabido aprovechar al máximo estos paisajes. Creo que en 2025 veremos más miniseries que nos muestren la belleza de Turquía en todo su esplendor. No solo se trata de mostrar paisajes bonitos, sino de integrarlos en la historia y utilizarlos para crear atmósferas únicas y memorables. Y por supuesto, no podemos olvidar la música. La música es una parte fundamental de las series turcas. Las bandas sonoras suelen ser muy emotivas y pegadizas, y a menudo se convierten en éxitos de ventas. Creo que en 2025 veremos miniseries con bandas sonoras aún más elaboradas, con canciones originales escritas especialmente para la serie y con artistas turcos de renombre participando en la producción. El futuro es incierto pero prometedor, un panorama lleno de posibilidades. En definitiva, creo que el 2025 será un año muy emocionante para las series turcas. Veremos miniseries con elencos estelares, historias arriesgadas, paisajes impresionantes y bandas sonoras emotivas. Las plataformas de streaming seguirán apostando fuerte por el contenido turco, y las productoras turcas seguirán innovando y experimentando con nuevas formas de contar historias. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y predicciones. Nadie puede saber con certeza qué nos deparará el futuro de las series turcas. Pero lo que sí puedo decir con seguridad es que el mundo de las series turcas siempre es sorprendente y emocionante. Siempre hay algo nuevo por descubrir, algo nuevo por ver y algo nuevo por amar.
El futuro de las miniseries turcas en 2025 se presenta como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con historias innovadoras, actuaciones memorables y una producción de alta calidad. La combinación de talento consagrado y emergente, la influencia de las plataformas de streaming, la evolución de los géneros y la exploración de temas sociales relevantes, junto con la belleza de los paisajes turcos y la emotividad de su música, crean un panorama lleno de posibilidades. Estemos atentos porque el 2025 podría ser un año dorado para las series turcas. Y eso es todo por hoy. Espero que este análisis más profundo les haya resultado interesante y les haya dado una idea más clara de lo que podemos esperar en el futuro de las miniseries turcas. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus propias predicciones. Hasta la próxima.